Estamos en el verdadero. Amén. Así dice la palabra. Estamos en el verdadero y la vida eterna con Él. El que es el camino, la verdad y la vida. Él es el alfa y el omega, el todopoderoso. Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de la paz. Él es el único y sabio Dios, el que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto. Así dice la Escritura. Estamos en el verdadero Dios. Póngase en pie, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 15. Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 15. Dios te bendiga esta noche, cada uno de los que estamos acá. Y por supuesto los que están viéndonos a través de las plataformas sociales. Quiero recordarte, hermano, tenemos el YouTube y el Facebook para que podamos seguir lo que son las predicaciones. Si quieres ver el culto completo, está la plataforma de Facebook. Búscanos como Iglesia Pentecostal de Clewiston. Si quieres ver solo la prédica, el mensaje como tal, vete a YouTube y búscanos siempre como Iglesia Pentecostal de Clewiston, Florida, y allí vas a encontrar cada una de las prédicas y de esta manera estar creciendo para la gloria y honra del Señor. Amén, amén. Marcos capítulo 16, el verso 15 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El verso 15 una vez más lo leemos en el nombre de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos en esta noche por toda tu misericordia, por esta presencia hermosa que sentimos, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Aleluya. Alabanzas al que vive, alabanzas al que todo lo puede. Señor, gracias por haber quitado esa venda de nuestros ojos. Gracias por habernos sacado de la oscuridad, Señor. Gracias por habernos hecho libres. Gracias por hacernos nuevas criaturas. Gracias por hacer resplandecer tu sol de justicia sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria sea al nombre de Jesús. Esta noche traigo un tema que todos lo sabemos y que de alguna manera a veces lo pasamos por alto, pero déjame decirte que bueno es nuestro Dios, que siempre nos habla para estarnos recordando su palabra, para estar refrescando nuestra mente, porque sabes, muchas veces, hermano, nuestra mente nos juega muchas malas pasadas. A veces queremos hacer cosas, pero nuestra mente nos traiciona. Entonces esta noche traigo un tema para compartir con cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, ya lo sabemos, pero no está de más dar una vez más rectificar y lo que la palabra de Dios nos dice. El tema es el siguiente, viene en forma de pregunta: ¿por qué evangelizar? Ese es el tema para esta noche. ¿Por qué evangelizar? Yo sé que ya sabemos acerca del por qué evangelizar y todo eso, pero déjame en esta noche, durante algunos minutos, trataré de no extenderme tanto, pero déjame darte algunas razones que tú y yo ya las conocemos, pero no está de más que las miremos una vez más a la luz de la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que hay una gran importancia delante de nuestro Dios salir a evangelizar, salir y llevar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, salir y compartir este evangelio glorioso. Vamos a estar viendo muchos textos bíblicos, así que ten tu Biblia a tu mano o está pendiente de la pantalla que está a mis espaldas, para que juntos podamos estar descubriendo muchas de las razones del por qué debemos de salir a evangelizar. Ahora, cuando hablamos del evangelio, amados hermanos, sabemos que el evangelio significa buenas nuevas. Esa es una definición sencilla, pero a la vez poderosa, que tú y yo debemos tener siempre en mente. El evangelio significa buenas nuevas. Entonces, el evangelismo es el acto de compartir esas buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que entender que la persona que evangeliza es un portador de buenas noticias.
¿cuál es esa buena noticia? Bueno, que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la humanidad tiene la posibilidad de obtener no solo el perdón de sus pecados, sino la vida eterna y una mejor condición de vida en esta tierra. Imagínate, hermano, ¿podría usted encontrar una mejor noticia que esa? Yo creo que no. Yo sé que aquí se habla más que todo con esto de la pandemia mucho acerca de la mala noticia, pero no hay mejor noticia que esa, el saber que Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para redimirnos, para librarnos de la esclavitud del pecado, para que ya no haya condenación. Íbamos camino hacia el infierno, pero ahora vamos camino hacia la patria celestial. No hay mejor noticia que eso, hermanos. Saber que andábamos una carga de pecado, una tanatada de pecado, dicen allá en mi tierra. Andábamos ahí que ni podíamos caminar, hablando en un sentido espiritual. Y Cristo Jesús quitó todas esas cargas y ahora Él nos ha hecho libre. Entonces, hermano, hablar del Evangelio es algo maravilloso, algo poderoso. Y repito, usted y yo lo sabemos, pero muchas veces nos quedamos cortos. La mejor noticia que usted y yo podemos compartir en este mundo no es hablar del COVID, que si viene una tercera o cuarta o quinta dosis o lo que sea. No, la mejor noticia es hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de cómo te encontrabas el día que Cristo te llamó y ahora cómo estás delante de la presencia del Señor. Pero déjame irme adentrando, porque vuelvo y repito, voy a estar dándote algunas razones a la luz de la palabra de Dios para que debamos entender en esta noche por qué realmente tú y yo necesitamos evangelizar. Y antes que nos adentremos, me gustaría hacer una pregunta. ¿A cuánto les gusta evangelizar? Amén, gloria a Dios, gloria sea el nombre de Jesús. Ahora déjame decirte que como iglesia cada 2 meses estamos saliendo a evangelizar. Tomamos un sábado, nos reunimos acá y vamos y esparcimos o regamos la palabra de nuestro Dios. Pero también es importante que cada uno de nosotros estemos evangelizando por nuestra propia cuenta. Digo, es importante hacerlo como iglesia, como congregación, pero también es mucho más importante que tú y yo de manera individual podamos llevar y compartir el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe que día con día la gente en los trabajos, los vecindarios, los amigos, casi solo de malas noticias hablan? No hablan de cosas buenas, pero tú y yo tenemos una razón de peso para hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero darte la razón número 1 y te la voy a ir detallando de una en una para que podamos ir viendo el por qué nosotros debemos evangelizar. Número 1, debemos de evangelizar porque tenemos el mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de ir por todo el mundo y de regar este evangelio a toda criatura. Vaya conmigo a la porción con la cual estamos comenzando en esta noche. Marcos capítulo 16, el verso 15. Gloria sea al nombre de Jesús. Marcos capítulo 16, verso 15, sé que lo acabamos de leer, pero no está de más repetirlo porque es el mandamiento que el Señor Jesucristo. Razón número 1 del por qué debemos salir a evangelizar, porque fue un mandato que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo de ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Marcos capítulo 16, el verso 15, si usted lo tiene me dice amén. Amén. Una vez más, el Señor Jesucristo les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Una vez más, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces nos damos cuenta que es un mandamiento, es un mandato que dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue el momento en el cual nuestro Señor comisionó a la iglesia o a los que iban a formar parte de su iglesia, en este caso a los apóstoles, para que hicieran discípulos y que pudieran llevar y reesparcir esta semilla por todo el mundo. Además,
les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, el verso 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 8. Y cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Amén, amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 8. Dice la Escritura: el Señor Jesucristo, unos momentos antes de ascender al cielo, está dando estas últimas palabras, este último mandamiento para aquellos que iban a formar o iban a ser la columna o la base de su iglesia, y les dice en el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la tarea primordial que nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba encomendando a cada creyente es de alcanzar a otros creyentes. Cuando hablamos de Cristo, estamos cumpliendo con nuestro propósito principal de existencia aquí en la tierra, que es poder alcanzar a otras personas. Es importante que entendamos que el Señor fue claro al decir: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Verso 16, estoy en Marcos capítulo 16, el verso 16: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, pero el que no creyere, ese será condenado. Entonces estamos viendo que en primer lugar es una razón de peso del por qué nuestro Dios nos manda, nos encomienda la tarea de ir a evangelizar, de ir y llevar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, el verso 2. Gloria sea al nombre de Jesús. Segunda de Timoteo en el capítulo 4, el verso 2. Estamos hablando del por qué debemos salir a evangelizar. Gloria a Dios si tú lo estás haciendo, gloria sea el nombre de Jesús. Pero si no lo estás haciendo, hoy es el momento para que podamos encontrar una razón más que de peso para entender el propósito de salir a evangelizar. Segunda de Timoteo capítulo 4, el verso 2, dice la palabra de nuestro Dios: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note, la palabra está diciendo que insistamos, que persistamos en hablar, en predicar esta palabra, que seamos de alguna manera oportunos para poder estar llevando esta palabra, que reprendamos y con ánimo y con mucha paciencia debemos de enseñar lo que nuestro Dios tiene para cada uno de aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo. Ahora, estaba viendo una encuesta por allí que me pareció muy interesante, y en esa encuesta revela de que hasta la actualidad se podría decir que solamente hay un 1% de cristianismo en todo el mundo. Eso es lo que estaba revelando esta encuesta, y me pareció bastante curioso el dato, porque en la actualidad de toda la población que hay en este planeta Tierra, solamente hay un 1% que ha sido alcanzado con el Evangelio del Señor Jesucristo, según esta encuesta. Ahora, déjame decirte, amado hermano, de que cuando empezamos a ver las razones del por qué muchas veces no se está expandiendo el evangelio como quisiéramos, pues muchas veces es porque la iglesia, o como iglesia, desconocemos del por qué o la importancia del por qué salir y compartir la palabra de nuestro Dios. Entonces decíamos que las razones del por qué debemos salir a evangelizar: número uno, porque fue un mandato dado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número dos, o razón número dos, debemos de salir a evangelizar porque hay un mundo que está perdido y necesita la información que tú y yo tenemos. ¿Cuántos dicen amén?
Hay un mundo que está perdido, iglesia, y ese mundo necesita la información que tú y yo tenemos. ¿Cuál información, pastor? Pues las buenas nuevas de salvación, que nosotros le llevemos este evangelio a aquellos que están perdidos. Ahora déjame decirte, amado hermano, que la gente que está perdida, la gente que no conoce al Señor Jesucristo, ellos necesitan que alguien vaya y les predique la palabra de Dios. Porque ellos solo por sí solos no van a venir a los pies de Cristo. Se necesita que alguien vaya y les hable la palabra de Dios. Deja mencionarte algunos ejemplos que encontramos en la Biblia, en donde nos damos cuenta cómo se vio la necesidad de que alguien le llevara el evangelio a estos individuos. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, el verso 30. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, el verso 30. Gloria sea al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el verso 30. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Amén, amén. Hechos, capítulo 8, el verso 30. Dice la Escritura: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta que Felipe le está haciendo al etíope eunuco. Verso 31. Él dijo, el etíope contesta la pregunta de Felipe. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y nos damos cuenta, si continuamos leyendo esta historia, nos damos cuenta que al final este hombre creyó en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no solamente creyó, se arrepintió de cada uno de sus pecados. Y no solamente se arrepintió, sino que por último llegaron a un lugar donde había agua, y allí Felipe le bautizó a este hombre para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Me estoy dando a entender lo que estoy mencionando, hermanos, que este mundo perdido está perdido, y tú y yo necesitamos hablarle de las buenas nuevas de salvación. Amén, amén. Sí, Señor. Aleluya. Mira cómo hacen las compañías para vender sus productos. Te voy a explicar un poco, no es que estoy promocionando las compañías, pero ¿cómo hacen las compañías para vender un producto? Ellos se dan cuenta que el producto no se está vendiendo o quieren promocionarlo para que se venda. Bueno, contratan personas para que se vayan a poner en las entradas de los supermercados más grandes, reconocidos, en las calles, en los parqueos, y si es algo comestible, ponen allí, ponen a cocinar y mire, tome la prueba, agarre esto y lo otro. ¿Qué están haciendo? Tratando de expandirse en el mercado y tratando de alcanzar a más personas que prueben el producto, y hacen todo, invierten buenas cantidades de dinero para promover ese producto, para darse a conocer como compañía, para que la gente conozca ese producto. Ahora imagínate tú, amados hermanos, nosotros no estamos saliendo a vender ninguna de estas cosas terrenales ni perecederas de este mundo. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De Él debemos de hablar, de Él debemos de comunicar, de Él debemos de llevarle las buenas nuevas de salvación a aquellos que están perdidos. Aleluya. Aleluya. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, el verso 33. Estoy hablando de algunos ejemplos de personas que necesitaron de un hombre, de una mujer que les llevara el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal como pasó contigo, tal como pasó conmigo, alguien te llevó el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien te lo llevó, alguien se te acercó, un amigo, un familiar, un conocido, alguien se te acercó para que pudieras escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, el verso 33. Vamos a leer solamente este verso, aunque sabemos que hay que seguir leyendo. 10:33 dice la Escritura: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí
en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esta historia está hablando acerca de Cornelio y toda su familia, en donde él manda a llamar a Simón Pedro. ¿Para qué? Para que le lleve las buenas nuevas de salvación a él y a todos los que conviven en su casa. Entonces estamos viendo que Simón Pedro le lleva la palabra de Dios, y ahora toda esa familia vino a los pies del Señor Jesucristo. No solamente creyeron, fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen, sino que también fueron bautizados en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, porque solo a través de ese nombre hay perdón de pecados. Amén, amén. Sí, señora. Hechos capítulo 16, el verso 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 9. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 9. La escritura dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Oiga lo que pasó. A Pablo se le mostró una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué hermoso, ¿verdad? Que tuviéramos una visión y el Señor dijera: pasa por tal lugar, pasa por la casa de tu vecino, pasa por la casa de tu compañero de trabajo, pasa por la casa de aquel que te hace la vida imposible, pasa por esa casa y llévale la palabra. Pero gloria sea el nombre de Jesús, que si bien es cierto, tal vez hoy no tengamos una visión como esa, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de nuestro Dios que mora dentro de cada uno de nosotros para llevarle la palabra a toda criatura. No importa si es blanco, si es moreno, amarillo o flaquito, gordito, no importa. Podemos llevarle el evangelio a toda criatura. Aleluya. Santo Jesús. Entonces estamos hablando que debemos de, razón número 2, debemos de salir a evangelizar porque hay un mundo perdido que está necesitando lo que usted y yo tenemos. Amén. ¿Se acuerda de aquella historia bien conocida en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, donde el apóstol Pedro y Juan dice que subían a la oración como de costumbre? Es decir, todos los días subían a orar, y en la entrada de la puerta del templo llamada la Hermosa, entonces vemos que allí estaba un hombre que estaba padeciendo de una enfermedad. Era cojo, no podía caminar, pero vemos que el apóstol Pedro y Juan le dice, se le queda viendo cuando aquel hombre está pidiendo una limosna y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Eso es lo que el mundo necesita, que usted y yo extendamos nuestras manos y digamos: en el nombre de Jesús, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy a Cristo Jesús, te doy a Cristo Jesús, aquel que me ha lavado, aquel que me ha salvado, aquel que me ha sanado, aquel que vive y mora dentro de mí. Te lo doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad. Amén. Y aquel hombre se paró, dice que sus rodillas se le afirmaron y recibió la sanidad para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace ese hombre inmediatamente después de recibir la sanidad? Dice que entró brincando, saltando y se metió al templo alabando y glorificando al Señor. Qué hermoso, hermanos, que usted y yo podamos ser los instrumentos de nuestro Dios para llevarle las buenas nuevas de salvación a aquellos que están perdidos. Amén, amén. Porque usted y yo estábamos perdidos, hermanos. Sí, Señor, así es. Usted y yo estábamos perdidos. Amén, amén. Alguien dirá: no, yo no estaba tan perdido. Perdóneme, pero usted y yo estábamos perdidos. Amén. Sí, Amén. Señor. Muy perdidos, viviendo en tinieblas, en la oscuridad. Nos encantaba vivir en las tinieblas. Nos gozábamos, nos deleitábamos en la vanidad y en la carnalidad, en las cosas perversas de este mundo. Pero Cristo Jesús levantó un Felipe, levantó un Pablo, levantó un ministro, levantó una mujer, levantó un niño, levantó un vecino, levantó a alguien que te llevara a este evangelio glorioso, para que ahora tú y yo podamos estar alabando y exaltando al Señor Jesucristo. Amén.
Número 3, razón número 3, debemos evangelizar porque experimentamos el gozo que se siente en el cielo. Número 3, debemos salir a evangelizar porque experimentamos el gozo que se siente en el reino de los cielos. Lucas capítulo 15, el verso 7. Evangelio de Lucas en el capítulo 15, el verso 7. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta noche yo quiero que salgas convencido del por qué tenemos que salir a evangelizar. Del por qué tenemos que salir y compartir, seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación. Sé que a veces se nos olvida, pero es importante lo que el Señor está haciéndonos recordar en esta noche. Evangelio de Lucas capítulo 15, el verso 7, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura, os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué hay gozo en el cielo? Léalo conmigo. Por un pecador que se arrepiente. Voy a leerlo una vez más, me encanta este texto. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuándo es que hay gozo en los cielos? Cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien estaba viviendo en la maldad, estaba viviendo en el pecado, era un pícaro, era un malhechor, era un asesino, era un fornicario, era un adúltero, era un drogadicto. Ahora está arrepentido de cada uno de esos pecados y ahora hay gozo en el reino de los cielos. Entonces hay gozo, entonces hay fiesta, entonces hay un regocijo en el reino de los cielos. Significa que cuando tú y yo le llevamos las buenas nuevas de salvación y alguien viene a los pies de Cristo, hay gozo en el reino de los cielos. Aleluya, sí, Señor. Amén, amén. Amén. Fíjate. Imagínate, no, cuando tú leas la Biblia en tu tiempo libre te darás cuenta que los únicos textos bíblicos que encontramos que menciona la Biblia que hay un grande regocijo en el reino de los cielos es cuando un pecador se arrepiente. Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es decir, hermanos, tú y yo experimentamos el gozo que siente o que se lleva a cabo en el cielo cuando un pecador viene a los pies de Cristo Jesús. Número 4, debemos de salir a evangelizar porque demostramos ser sabios. Proverbios capítulo 11, el verso 30. Proverbios capítulo 11, el verso 30. Gloria sea al nombre de Jesús. Razón número 4. Debemos salir y evangelizar porque demostramos ser sabios. Proverbios capítulo 11, el verso 30. Cuando usted lo tiene me dice amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Sé que están bien concentrados esta noche, hermanos. Gloria sea al nombre de Jesús. A mí me llena de gozo esto porque esto me da más ganas, más poder, más autoridad, más razones para seguir compartiendo la palabra del Señor. Proverbios capítulo 11, el verso 30. Dice la escritura, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es Sabio. Dígalo conmigo. Y el que gana almas es Sabio. Y el que gana almas es Sabio. No importa la acumulación de conocimientos que una persona pueda tener en toda su vida, fuera de Cristo o dentro de Cristo, pero la verdadera sabiduría viene cuando utiliza lo que sabe para atraer, para llevar a otras personas a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, sí, Señor. Yo sé que este mundo está lleno de personas que son muy capacitadas, muy intelectuales y tantas cosas, con tantos su coeficiente es tremendo y de tantos puntos y no sé cuántos y aquí y allá, pero la verdadera sabiduría se lleva a cabo cuando tú y yo invertimos el mucho o el poco conocimiento que tengamos para traer una alma a los pies del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén, amén. Fíjate cuándo es que somos sabios.
cuando invertimos tiempo, cuando invertimos dinero, cuando invertimos los recursos necesarios que tenemos a nuestra disponibilidad para que otros puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. La efectividad de un carro no se mide por el tamaño de su tanque de gasolina, sino por la fuerza y la velocidad cuando va en una carretera. Amén. A veces creemos que el carro, porque tiene un tanque de gasolina grandísimo, es poderoso. No, cuando va en la carretera se define si realmente es poderoso o no. Déjame decirte, hermano, que a veces las personas están preocupadas por almacenar tanto conocimiento, pero al final de nada sirve tener tanto conocimiento si no lo estamos compartiendo con otros que no conocen al Señor Jesucristo. Paz de Cristo. Amén, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo sé, y no digo que es malo aprender, no digo que es malo prepararse, no digo que es malo conocer. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es mejor cuando utilizamos todos esos recursos para que otras almas puedan venir a los pies del Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que nosotros compartamos con otros lo que sabemos del Señor Jesucristo. Y tal vez alguien dirá, pero pastor, si yo apenas sé la ubicación de los libros de la Biblia, no sé mucho de eso. Ando buscando el Apocalipsis allá en el principio de la Biblia, o el Génesis buscándolo al final de la Biblia. Señor, pastor, yo no tengo tanto conocimiento. No importa que no tengas tanto, no importa si tienes poco o mucho, pero que utilices todos los recursos que puedas para que un alma pueda venir a los pies del Señor y Salvador Jesucristo. Tal vez te lo encuentras allá afuera. Oye, amigo, fulano de tal, te invito al culto. Vamos a la iglesia. Cristo te ama. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti, por tu familia. Vamos a la iglesia. Una llamadita, un mensaje de texto. Ahí estamos trayéndole y compartiendo la palabra del Señor Jesucristo. Razón número 5. Debemos de salir a evangelizar porque mostramos un verdadero amor por los demás. 1 Corintios capítulo 13, un capítulo muy conocido por el pueblo de Dios. 1 Corintios capítulo 13, el verso 1 en adelante. Y solo vamos a leer el verso 1 y yo sé que todo el capítulo completo habla acerca de lo que es el amor. 1 Corintios capítulo 13, el verso 1. Estoy hablando de la razón número 5 del por qué debemos salir a evangelizar. Porque mostramos y demostramos un verdadero amor por los demás. 1 Corintios capítulo 13, el verso 1, dice la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, por cierto, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo, lea conmigo, amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, como iglesia del Señor Jesucristo tenemos que tener amor. Amor primeramente para nuestro Dios y segundo, amor para nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero ¿cómo muchas veces podemos decir que amamos a nuestro prójimo si no somos capaces de compartirle el evangelio del Señor Jesucristo? Aleluya. Y me voy a bajar. No te estoy diciendo, la palabra de Dios no está diciendo, ve, vende lo que tienes y compártelo con tu prójimo. Si lo puedes hacer, gloria a Dios. Si Dios te lo puso en tu corazón, gloria a Dios. No te está diciendo, ve y regálale tu carro a tu prójimo. Está diciendo, comparte el amor. Comparte el amor. Si tú realmente amas a tu prójimo como a ti mismo o como dices amar a Dios, entonces comparte las buenas nuevas de salvación con esa persona. Aleluya. Amén, amén. Sí, Señor. Qué callados están en esta noche. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Necesitamos entender que si nosotros realmente amamos a Dios y decimos que el amor de Cristo está dentro de nuestros corazones, entonces necesitamos compartir ese amor con otros. Jesucristo nos amó hasta la muerte. De la misma manera nosotros debemos de amar a los demás. Daniel capítulo 12, el verso 3. Libro de Daniel,
en el capítulo 12, el verso 3. Le dije, prepare su Biblia porque esta noche estamos viendo varios textos para que podamos entender las razones del por qué salimos a evangelizar. Libro de Daniel en el capítulo 12, el verso 3. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Amén, amén. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Daniel capítulo 12, el verso 3, dice la escritura: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y note lo que dice: y los que enseñan a la justicia, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Una vez más, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Note, el que enseña dice que va a brillar como la justicia a perpetua eternidad. Es decir, amados hermanos, ¿cómo podemos decir que nosotros realmente amamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero nunca les compartimos la palabra de Dios? A veces visitamos o nos visitan, nos agarran de sorpresa. Usted sabe, a veces de repente, oye, te llego a la casa. Ahí está nuestro familiar, nuestros amigos, compañeros de trabajo, pero nunca les hablamos de la palabra de Dios. Pero es que yo no sé tanto. No necesitas saber tanto. Dígale: el Señor Jesucristo te ama. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo viene para salvarte, vino para redimirte, viene para que tú no vayas a parar a un lugar de condenación. Razón número 6: debemos de salir a evangelizar porque hay una grande recompensa para los que evangelizan. Hay una grande recompensa para los que evangelizan. ¿Cómo así, pastor? El Señor nos paga, nos da recompensa. Sí, nuestro Dios nos recompensa. Mire el ejemplo tan sencillo e insignificante que para muchos puede ser algo que puede pasar por alto, pero para nuestro Dios no. Evangelio de Marcos, capítulo 9, el verso 41. Evangelio de Marcos, capítulo 9, el verso 41. Mire un ejemplo tan sencillito, tan pequeño, insignificante, pero mire para nuestro Dios cuán grande es ese pequeño ejemplo, ese pequeño gesto. Evangelio de Marcos en el capítulo 9, el verso 41. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Marcos capítulo 9, el verso 41. Dice la escritura, si usted lo tiene una vez más, me dice amén. Dice la escritura: y cualquiera, note, oiga, cualquiera, gloria sea el nombre de Jesús, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Una vez más, después de ese comercial, una vez más. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Note lo que el Señor nos está revelando en esta noche. Alguien que le dé un vaso de agua en el nombre del Señor. Por ese gesto, ¿qué tanto cuesta ofrecerle un vasito de agua cuando alguien le está visitando y usted le da un vasito de agua? Ese gesto tan pequeño dice que no se va a quedar sin dar una recompensa al Señor. Ahora, ¿te imaginas lo que significa, lo que realmente significa la recompensa? El hecho de que tú y yo seamos un instrumento para la salvación de un alma, que alguien pueda venir a los pies de Cristo. No es un vasito de agua, sino que tú y yo somos el instrumento que nuestro Dios utilizará para que un alma venga a los pies de Cristo, para que haya gozo en el reino celestial, para que tú y yo recibamos miles de recompensa por la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, el verso 51.
Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 58. Estamos hablando de la razón número 6 de que debemos salir a evangelizar, porque hay una grande recompensa para los que evangelizan. Pastor, ¿y los que no evangelizan? ¿Está esa recompensa? Pues no, porque realmente el Señor está reconociendo el gesto, está reconociendo el hecho de que alguien se esfuerza para tratar de llevar esa palabra a otro. Por supuesto, habrá otro tipo de recompensas, no estoy diciendo que no, pero cuando hablamos de evangelizar, hay una grande recompensa que viene de parte de nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 58. Dice la escritura: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dígalo conmigo, hermano, dígalo con ganas. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, si usted y yo invertimos un par de horas, un par de minutos, unos momentos para compartirle y llevarle las palabras a Dios, ese trabajo que usted está haciendo no es en vano y nuestro Dios le va a recompensar. Gálatas capítulo 6, el verso 9. Gálatas capítulo 6, el verso 9. Gloria sea al nombre de Jesús. Gálatas capítulo 6, el verso 9, dice la escritura una vez más. En Corintio le habló a la iglesia ubicada en Corinto, ahora le habla a la iglesia ubicada en la ciudad de Galacia. Gálatas 6, 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué segaremos? Satisfacción personal, bendiciones de Dios en otras áreas de nuestra vida, gozo al ver las vidas cambiadas y transformadas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sentido de propósito aquí en la tierra, sobre todo saber que alguien ahora ya no va a estar en el infierno, sino que ahora está participando de las promesas para estar en el cielo, en la patria celestial. Hay un gozo, hermano. ¿Qué siente usted cuando ve un alma que está entregando su vida al Señor? Cuando está saliendo de esas aguas bautismales, cuando el nombre del Señor Jesucristo está siendo invocado sobre su vida, cuando está hablando en otra lengua según el Espíritu le da. Oh, hermano, ese es un gozo tremendo que proviene de parte de nuestro Dios, porque sabemos que esa alma ya no está camino al infierno, sino que ahora está participando de las promesas de nuestro Dios. Razón número 7. Debemos salir a evangelizar porque la evangelización cubre multitud de pecados. Santiago capítulo 5, el verso 20. Santiago capítulo 5, el verso 20. Cuando usted lo tenga me dice aleluya. Aleluya. Santiago capítulo 5, el verso 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué ocurre? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo voy a leer una vez más. Santiago capítulo 5, el verso 20. Dice la escritura: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios. ¿Se da cuenta? Razón número 7, debemos de salir y compartir la evangelización o el evangelio con otro, porque solo así se lleva a cabo que los pecados sean cubiertos y perdonados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Razón número 8, debemos salir a evangelizar porque eso significa dar fruto. Juan capítulo 15, el verso 2. Evangelio de Juan capítulo 15, el verso 2. Gloria sea al nombre de Jesús. Evangelio de Juan
capítulo 15, el verso 2. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Juan capítulo 15, el verso 2, dice la escritura: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Note que el Señor Jesucristo está diciendo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por ejemplo, déjame mostrarte una pequeña ilustración. Un árbol de mango, ¿qué fruto da, amado hermano? Mango. Un árbol de manzana, ¿qué fruto da? Manzana. Un árbol de aguacates, ¿qué fruto da? Ahora, un cristiano, ¿qué fruto es el que da? Aleluya. Otro cristiano. Ya. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén. Si un árbol de mango, cuando está listo y da fruto, la temporada de cosecha, ¿qué es lo que da? Mangos. Lo mismo una manzana, lo mismo un árbol de aguacate. Un cristiano, cuando ya está listo la cosecha, da fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Otro cristiano. Traer otra alma a los pies de Cristo, porque ahora está listo, está dando fruto, y es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Es decir, el fruto de un cristiano, hermanos, es otro cristiano. Te animo en esta noche para que pensemos realmente en cada una de aquellas almas que tú y yo conocemos, que sabemos que necesitan del Señor Jesucristo en sus vidas. Razón número 9, debemos salir a evangelizar porque los ángeles no pueden hacerlo. Los ángeles no pueden evangelizar, hermanos. Ellos quisieran evangelizar, pero no pueden. Tú y yo sí lo podemos hacer. Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Debemos entender que tú y yo podemos alabar a Dios, los ángeles también alaban a Dios. Tú y yo podemos servir a Dios, los ángeles también lo pueden hacer. Tú y yo podemos salir y evangelizar, pero los ángeles no pueden salir a evangelizar. Ese es un privilegio que nuestro Dios lo ha dejado única y exclusivamente para nosotros. Juan capítulo 14, el verso 15. Dice la escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. Una vez más, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, el verso 3. Gloria sea al nombre de Jesús. Ya casi estamos terminando, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 3. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 3 en adelante. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 3. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 3, dice la escritura: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Verso 4, el que dice yo le conozco. Alguien puede decir: yo soy cristiano, tengo tantos años de ser evangélico, yo soy jesucita, yo soy Jesús solo, yo soy del nombre de Jesús, yo soy aquí, yo soy la otro. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Si alguien dice yo conozco a Jesús, pero no obedece sus mandamientos, realmente es un mentiroso y no tiene la verdad. Pero alguien que dice el amor de Dios que se ha perfeccionado en él, es aquel que va a tratar de obedecer su palabra. Por eso tú y yo debemos de tratar de compartir esta palabra con otros, porque otros también están perdidos, porque otros también necesitan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.
¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Así que si alguien en esta noche venía diciendo, pero ¿cómo le hago yo para evangelizar? Pastor, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, déjame decirte que ahora hay 9 razones. ¿Te has dado cuenta de 9 grandes razones del por qué salir y compartir la palabra de Dios? Pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, a buen entendedor, que si tú y yo no salimos a evangelizar, no es porque no querramos, no es porque Dios no nos ha hablado, no es porque Dios no nos está perfeccionando, es que de alguna manera nosotros nos estamos quedando quietecitos y no queremos llevarle las buenas nuevas de salvación. Pero yo creo que en esta noche estoy hablando con una iglesia que tiene hambre y sed de Dios, una iglesia que tiene la gana, el deseo de buscar más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase en pie en esta noche, mi hermano. Gloria sea al nombre de Jesús. Déjame decirte, hermanos, que no somos los sábelo todo, no lo sabemos todo. Hay muchas áreas que necesitamos del Señor Jesucristo, pero hay algo esencial y básico que tú y yo debemos hacer siempre, es hablarle a otros del Señor Jesucristo. Cuando vengas a la casa de Dios, cuando estés allá en el trabajo, cuando estés cerca de los vecinos, de los amigos, háblale del Señor Jesucristo. Dile, el Señor te está buscando. Dile, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabes, hermanos, tú y yo somos los instrumentos que nuestro Dios ha llamado para que le llevemos la buena nueva de salvación a todos aquellos que estaban perdidos. Tú y yo somos hombres y mujeres de valor para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cierra tus ojos allí donde tú estás y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. El Señor le habló en el antiguo tiempo a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, ¿quién de la tierra irá? ¿Quién de la tierra se va a poner allí haciendo vallado? ¿Quién irá? Oh, en este tiempo, iglesia, hermano, hermana, el Señor está diciendo: ya los campos están listos para la siega. Ya los campos están listos para la siega. Pero ¿quién irá? ¿Será que habrá un valiente, una valiente en esta noche que diga: Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, perdóname? Tal vez se me había olvidado, tal vez me había quedado de brazos cruzados, tal vez me estaba quedando quietecito y ya no estaba hablando, ya no estaba compartiendo. Oh, hermano, hermana, fíjate que las redes sociales están repletas de personas compartiendo mensajes que ni siquiera tienen que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo. Las redes sociales, las plataformas, todas las cosas que hay en la internet están saturadas de cosas que ni siquiera hablan del Señor Jesucristo. Oh, iglesia de Dios, tú y yo en esta noche podemos venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Yo quiero comenzar a utilizar todos los recursos habidos y por haber. Yo quiero comenzar a utilizar mi boca. Quiero comenzar a utilizar mi pensamiento. Quiero empezar a utilizar mis manos. Quiero comenzar a utilizar mis pies. Quiero comenzar a utilizar un par de dólares que tengo por allí para comprar unos tratados, para comprar unas Biblias, para moverme, desplazarme de un lugar a otro y llevarle la buena nueva de salvación a tantas almas que tanto lo necesitan. Oh, iglesia, en esta noche tú y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Tú y yo somos hombres de valor. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Si tú y yo le amamos, si tú y yo le conocemos, si tú y yo realmente estamos
En Cristo Jesús debemos de manifestar ese fruto, debemos de dar ese fruto en esta noche. Debemos de rogar al Señor de la mies que envíe obreros y que tú y yo podamos ser esos obreros que lleven esa palabra. Que llevemos esa palabra, oh iglesia. ¿Por qué crees que el Señor te ha permitido que conozcas, que aprendas de su palabra? Que conozcas, que aprendas más. Que hayas tenido la oportunidad tal vez de ir a un instituto bíblico, de ir a recibir enseñanzas de un buen maestro, de ir a una iglesia grande. Oh, ¿por qué crees que el Señor te ha dado la oportunidad de experimentar todas estas cosas? Es para que lleves este evangelio, es para que compartas, es para que lleves las buenas nuevas de salvación. Tú y yo, iglesia, no te fijes en el que está a tu lado, no te fijes si alguien lo está haciendo. Preocúpate por ti en esta noche. Preocúpate por ti en esta noche, para llevar ese evangelio. Tal vez alguien está diciendo, pero ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo de los líderes, ese es el trabajo de aquellos que tienen más tiempo, más antigüedad. Déjame decirte, iglesia, el Señor nos está hablando en esta noche a todos. Ese no es un trabajo de exclusividad de los pastores o de los líderes o de los más antiguos. Ese es un trabajo, es una responsabilidad, y más que una responsabilidad, es un honor y privilegio que tú y yo podamos llevarle las buenas nuevas de salvación a otro. Por eso ayunamos, por eso salimos a evangelizar, por eso invertimos dinero en comprar Biblia, en comprar tratado, en hacer tantas cosas para poder llevarle el evangelio del Señor Jesucristo a más almas. Tal vez alguien dirá, oh pastor, pero yo no veo esas almas que estén acá. No te preocupes si no lo ves ahora, pero la semilla se está sembrando, la semilla está saliendo, se a sembrar. No te preocupes si no ves el fruto ahora, preocúpate porque tú y yo estemos saliendo a sembrar esa semilla. Preocúpate por estar ocupado. Preocupémonos por estar ocupados en la viña del Señor. Jesús dijo, los campos están listos, los campos están listos. Si tú habías perdido el enfoque del por qué salir a evangelizar, en esta noche yo te animo en el nombre de Jesús. Te animo, hermano, te animo, hermana, te animo, iglesia, para que salgas a evangelizar allí donde tú estás. Y alguien dirá, pastor, pero yo no tengo tanto conocimiento. No te preocupes, el Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hablar. El Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que mencionar. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a dar sabiduría para ganar esa alma. Oh iglesia, en esta noche es momento que tú y yo